Pensemos por un momento en un mundo sin psicólogos, sin psiquiatras. ¿Qué pasaba cuando la mente de una persona de repente parecía, bueno, romperse? Pues hoy vamos a viajar a la antigua Grecia y a Roma para descubrir precisamente eso, los mismísimos orígenes de lo que hoy llamamos salud mental. Es un viaje fascinante, de verdad, que va desde los dioses hasta la ciencia. Claro, hoy en día tenemos nuestras herramientas, ¿no? La psiquiatría, la psicología. Pero ¿qué hacían ellos, los antiguos, cuando se enfrentaban a un comportamiento, pues eso, errático, inexplicable? ¿Pensaban que era una maldición? ¿O una enfermedad? ¿O algo totalmente diferente? Esa es, digamos, la gran pregunta que vamos a intentar responder. Y bueno, la primera respuesta que encontraron era simple, sí, pero también bastante aterradora. Fijaos en esta cita de la Odisea. Lo deja clarísimo. La locura no era algo que naciera dentro de uno. No era una enfermedad. Era una fuerza que venía de fuera, un capricho de los dioses. Eran ellos, los dioses, los que literalmente trastornaban, los que te volvían del revés la mente. Ojo, que esta intervención divina no tenía una sola cara. Podía ser un castigo terrible, como el famoso caso de Heracles, a quien la diosa Hera vuelve loco hasta el punto de hacerle matar a su propia familia. Tremendo. O podía ser pues una posesión por un espíritu, un daimón. Pero, y aquí viene lo curioso, también existía una especie de locura divina que era positiva. Sí, la inspiración de los profetas, la pasión de los amantes, el genio de los poetas, todo eso también se consideraba una forma de locura enviada por los dioses. La mente, al final, era como un campo de batalla, un patio de recreo para fuerzas invisibles. Pero entonces, algo cambia. Y no es un cambio pequeño, no. Es una auténtica revolución. De repente, en Grecia, se produce un giro de 180 grados. Las explicaciones sobre la locura empiezan poco a poco a bajar de los cielos, a dejar de ser cosa de los dioses para meterse de lleno en el cuerpo humano. Y aquí tenemos a los protagonistas de esta revolución. Podríamos decir que todo empieza con Alcmeón de Crotona, que fue el primero en decir, ¡ojo, que la cosa está en el cerebro! ¡El primero! Luego, claro, llega el gran Hipócrates y, bueno, él ya lo pone todo patas arriba. Dice, basta de dioses y demonios y afirma que las enfermedades mentales, como un resfriado o un hueso roto, tienen causas naturales. Y a partir de ahí, gigantes como Platón y Aristóteles se lanzan a la piscina, elevando el debate y dando el pistoletazo de salida a esa larguísima búsqueda para entender ese universo que tenemos dentro de la cabeza. Y el pilar sobre el que se construyó toda esta nueva ciencia fue una idea. Una sola idea, pero ¿qué idea? Tan potente que acabaría dominando la medicina en Occidente durante, atención, más de 1500 años. Hablamos de la teoría humoral. El concepto, en el fondo, era bastante simple. La salud, tanto la física como la mental, no era más que el resultado del equilibrio perfecto entre 4 fluidos esenciales del cuerpo. Y aquí los tenemos, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cada uno de estos humores estaba ligado a un elemento, a unas cualidades y a un tipo de temperamento. Y la clave de todo, la causa de la enfermedad, era el desequilibrio. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasaba si había un exceso de bilis negra, asociada a la tierra, al frío? Pues el resultado era la melancolía, lo que hoy, salvando las distancias, podríamos llamar depresión. Y esto es importantísimo porque de repente una tristeza profunda dejaba de ser una maldición divina para convertirse en un problema fisiológico, un problema que en teoría se podía corregir. Ahora bien, que hubiera una revolución no significa que todos estuvieran de acuerdo, ni mucho menos. Había una pregunta fundamental en el aire. Vale, pero ¿dónde está la mente? Y aquí tenemos el gran debate entre dos titanes. Por un lado, Platón, que apostaba todo al cerebro. Para él era la sede del alma racional. Pero enfrente estaba Aristóteles, que decía que no, que el centro de todo era el corazón. ¿Y el cerebro? Bueno, para Aristóteles era básicamente un sistema de refrigeración. Imaginaos, una disputa clave que nos enseña lo increíblemente difícil que era empezar a dibujar el mapa de nuestro universo interior. Bueno, dejemos por un momento la teoría griega y viajemos a Roma, porque allí las cosas eran diferentes. Los romanos, ya se sabe, eran gente muy práctica. Su principal quebradero de cabeza no era tanto teorizar sobre por qué alguien se volvía loco, sino algo mucho más terrenal. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cómo gestionamos las consecuencias sociales y, sobre todo, legales? Y esta cita del jurista Gallo es que lo dice todo, es demoledora, revela de un plumazo toda la perspectiva legal romana. Para ellos, una persona con una enfermedad mental grave era, a efectos legales, como un niño, alguien que carece de entendimiento y que por lo tanto no tiene plena capacidad jurídica. Porque para los romanos lo importante era el orden. Sus preguntas eran increíblemente prácticas. A ver, si esta persona pierde la razón, ¿qué pasa con su herencia? ¿Los contratos que firmó siguen siendo válidos? Y lo más importante, ¿es un peligro para sí mismo
o para los demás. La ley romana estaba diseñada para responder a esto. Su objetivo no era curar la mente, era mantener el orden social. Y la solución que encontraron fue una figura legal clave, el curator, que vendría a ser como un tutor legal. La estructura era muy clara. La primera responsabilidad, siempre, era de la familia. El sistema era, por decirlo así, profundamente familiarista. Y solo si la familia no podía o no quería hacerse cargo, entonces sí, intervenía el Estado para nombrar a un gestor que administrara los bienes y los asuntos de esa persona. Todo esto nos lleva a una conclusión fascinante sobre cómo se les veía socialmente. Porque, a ver, no se les expulsaba de la comunidad, no eran parias, como sí ocurriría en otras épocas. Se les reconocía, estaban ahí, pero en una categoría aparte, en una especie de limbo tanto legal como social. No estaban del todo dentro, pero tampoco estaban del todo fuera. Un espacio muy, muy ambiguo. Vale, hemos hablado de leyes, de gestión, pero ¿había tratamientos? ¿Intentaban curar la mente? Pues la respuesta es un rotundo sí. Y lo que es más, el mundo greco-romano tenía un abanico de terapias sorprendentemente diverso. Era una mezcla muy curiosa de una ciencia que estaban haciendo con la espiritualidad de toda la vida. Es que en esa época la fe y la ciencia convivían sin problemas. Pensemos en una persona de entonces. Por la mañana podía ir al templo a rezarle a Asclepio, el dios de la medicina, y por la tarde seguir al pie de la letra la dieta estricta que le había puesto un médico para reequilibrar sus humores. No lo veían como algo contradictorio, eran simplemente dos herramientas distintas en la misma caja. Y aquí viene, para mí, lo más alucinante de todo. Porque además de la fe y de la medicina del cuerpo, ya existían terapias que hoy sin duda llamaríamos psicológicas. O sea, usaban la música para calmar el alma. Interpretaban los sueños en los templos buscando significados. Practicaban una especie de diálogo terapéutico. Incluso pensaban que ir al teatro a ver una tragedia te podía provocar una catarsis, una limpieza emocional que te sentaba de maravilla. Es increíble. Y ya para ir terminando, vamos a reflexionar un momento sobre esto. Sobre cómo todas estas ideas, que se formularon hace más de 2000 años, siguen teniendo un eco en nuestra forma de entender la salud mental hoy en día. Mirad, este punto de la ley romana es que es clave. El hecho de que reconocieran que la locura podía no ser para siempre. Entendían que la gente podía mejorar, que podía tener intervalos lúcidos, y que durante esos momentos esa persona recuperaba sus derechos. Esta idea de la recuperación, de la fluidez de un trastorno mental, es de una modernidad pasmosa. Y pensemos en la melancolía, ese concepto de una tristeza profunda que viene de un desequilibrio interno del cuerpo. Es una idea que lleva con nosotros más de 2000 años. La conversación que los griegos empezaron sobre lo que hoy llamamos depresión, en cierto modo, es una conversación que aún no hemos terminado. Y con esto cerramos el círculo, porque la gran pregunta que se hicieron los antiguos, en el fondo, sigue muy viva hoy. El origen de los problemas de salud mental, ¿dónde está? ¿Está en el hardware del cuerpo? ¿En la biología, ya sea en los humores de Hipócrates o en la neuroquímica de hoy? ¿O está en el software del alma? ¿En nuestras experiencias, en nuestros pensamientos? Quizás la respuesta, como ellos mismos ya intuyeron, es que está en una mezcla complejísima de las dos cosas. Un debate que, como vemos, más de 2000 años después, sigue totalmente abierto.